Muy pero muy buen día, son las 7 de la mañana en punto de este viernes y finalmente llegó el viernes, claro, y por lo menos en la capital pasado por agua, tal como estaba previsto, un tormentón a la noche, cayeron algunos árboles, vamos a estar con todo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy Buen bien, día. Lourdes, ¿cómo están en casa? ¿Cómo están arrancando este viernes? Las puertas del fin de semana, estaremos con toda la información, repasando las noticias, cómo tenés que arrancar el día informado, así que bienvenidos a todos. Vamos a estar hasta las 9 con lo más importante, vamos a arrancar con lo destacado en nuestros títulos. Estamos lejos de un fin de ciclo, lo dijo la presidenta cuando participaba del Congreso del Radicalismo Popular. Es la vertiente liderada por Leopoldo Moró, que llamó a votar por el kirchnerismo. Cristina Fernández aseguró que en la última década el país ingresó en un nuevo ciclo y reivindicó el crecimiento con inclusión. Crédito al desarrollo. El ministro de Economía, Axel Kicillof, acordó con las autoridades del Banco Mundial en Washington un préstamo de 675 millones de dólares. El dinero se destinará a políticas educativas rurales y a programas de capacitación de jóvenes desocupados. Papel prensa, define la Cámara. La Sala 1 de la Cámara Federal porteña aceptó discutir el pedido del fiscal Barbela para que se indague a los directivos de Clarín y La Nación por la apropiación de papel prensa durante la dictadura cívico-militar. Los jueces y el fiscal Moles deberán decidir si lo citan a declarar. Rodrigo Rato, de consejero a ladrón. El ex titular del FMI y ex vicepresidente español fue detenido durante 8 horas en Madrid, donde se lo acusa de lavado de dinero y fraude contra el Estado. Durante los primeros años del kirchnerismo criticó el canje de la deuda y recomendó hasta el cansancio el ajuste fiscal. Boca ganó y espera por River. El Ceney se derrotó 2-0 a Palestino y terminó la fase de grupos de la Copa Libertadores como el mejor puntero. Por eso va a enfrentar a River en los octavos de final, solamente 3 días después del Superclásico que toca por el campeonato local. En Brasil, San Lorenzo rescató un empate ante Corinthians y sigue con chances de clasificar. Qué mayo se nos viene, ¿no? Sí, 3 superclásicos. En 10 días. En 10 días. Bueno. Ya lo estamos palpitando. Imagínense lo que va a ser. No quiero ni imaginármelo. Pues vamos a ver cómo arranca este viernes, día habitualmente con mucho más tránsito, el día de más tránsito de la semana. Hugo, bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días, Alejandro, Lourdes. Así es, una jornada que se espera que va a haber mucho tránsito. En realidad ya hay mucho tránsito por sectores. Fundamentalmente se está focalizando en los ingresos como ocurre a diario. A raíz del fuerte vendaval de anoche, en algunos sectores de la ciudad las consecuencias se hicieron sentir con más intensidad. Lo decía Nadia hoy más temprano y fundamentalmente en la zona del barrio de Palermo, Coronel Díaz y Mansilla, un árbol caído, el corte todavía es total, reiteramos Coronel Díaz y Mansilla. Mientras que en el barrio de Belgrano se cayó un semáforo en Avenida Cabildo a la altura de Congreso y esto también está generando demoras adicionales. Tal vez uno de los sectores más castigados, el de Aeroparque, que incluso se hizo sentir la zona de las pistas del aeropuerto del Jorge Newbery, del Aeroparque Metropolitano, donde un avión que había aterrizado sufrió las consecuencias del fuerte viento. En cuanto a los ingresos, veamos cómo está el tránsito en Autopista Panamericana. Comienza a incrementarse ya desde la zona de bifurcación. Recuerden que hay la calzada todavía húmeda, el spray que eliminan los vehículos hace que haya que transitar con muchísimo cuidado. Seguimos circulando, nos vamos a ir a otro ingreso al área central. Veamos qué ocurre entonces en el próximo ingreso, es decir, en Autopista Riquieri y General Paz. Ya lento el cruce de esta avenida con la Autopista Riquieri para quienes vienen, por ejemplo, del sector de peaje desde la zona de Ezeiza. Seguimos circulando, veamos qué ocurre en acceso oeste, con un choque a la altura del kilómetro 12800 hacia Capital. Colisionaron 2 vehículos, un camión y un auto. El carril rápido está reducido, por eso que hay demoras en este sector de acceso oeste. Mientras tanto, en la autopista La Plata-Buenos Aires, con muchísimo tránsito ya del kilómetro 10 hacia Ingeniero Huergo, con lentitud también a la altura de Dock Sud. También se incrementa el tránsito en el próximo corredor de ingreso. Hablamos de la avenida General Paz y Lugones, ya muy cargada prácticamente a la zona de Liniers, también de Beiró, San Martín, rumbo a Saavedra y el ingreso a Lugones.
Y las autopistas urbanas, Perito Moreno, 25 de Mayo y Repiane, lenta, muy lenta la zona de transición de estas tres autopistas. Recuerden que en 25 de Mayo, en esta última autopista, se realizan obras que tienen que ver con los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros. Y hablando de transporte público, vamos a ver precisamente cómo está funcionando. Recordamos que el ferrocarril Belgrano Norte, por un arrollamiento mortal a la altura de la estación Padilla, está operando en forma condicional. El resto lo hace de acuerdo a los cronogramas estipulados. Tal como indican estas placas, subtes y premetro. El premetro no se detiene en la estación Nuestra Señora de Fátima por obras y el resto de acuerdo a los cronogramas. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Volvemos con vos en instantes. Bueno, arrancó con agua, ¿no? Por lo menos en Capital y gran parte de Buenos Aires. A ver, Nadia tiene los detalles. ¿Qué viernes nos espera? Muy buen día. Muy buen día, Lourdes, Alejandro, buen viernes. Pero sí, efectivamente, Lourdes, qué nublado todavía está el cielo. Alrededor de la medianoche se vino un tormentón con vientos muy fuertes, por momentos ráfagas que superaron alegremente los 100 kilómetros horarios. Las temperaturas en este momento en el Gran Buenos Aires están variando entre los 16 y 17 grados. El cielo nublado, por zonas se están produciendo algunas lluvias todavía. En la ciudad de Buenos Aires, 17 redonditos. La presión atmosférica bajita, pero va a ir recuperándose. El viento sigue del sector norte, ya va a ir cambiando. Para hoy la máxima 24. Sí, puse mal, sí, me equivoqué. Para hoy va a ir mejorando después del mediodía y la máxima nada de 24, 23 hacia la tarde. Va a asomar el sol y el fin de semana viene sin lluvia. Es información de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. En un rato pasamos para recorrer los mapas del país cómo estará el tiempo durante este fin de semana. Bueno, estamos muy lejos del fin de ciclo. Esa fue una de las frases que se escucharon ayer por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien participó en la clausura de este Congreso Nacional del Radicalismo Popular. Quienes hablan de fin de ciclo, recordemos que el fin de ciclo fue en el 2001 y lo que arrancó a partir de ahí se está consolidando. Así es, un sector del radicalismo que ya se ha manifestado a favor del Frente para la Victoria y ha convocado justamente a sus seguidores a votar por esta fuerza política en las próximas elecciones. Claro, allí se definieron, por ejemplo, algunas condiciones, las líneas del proyecto nacional. La presidenta fue a dejar en claro que siempre estuvimos del lado de los que lucharon por la libertad, los sindicatos, la universidad, el trabajo, y también dijo que recoge la tradición de ese radicalismo irigoyenista, el alfonsinista, además, por supuesto, del legado peronista. A ver, ¿qué dijo la presidenta? Vamos a escucharla un rato, nada más, con su exposición allí frente a los radicales. Yo no estoy acá como presidenta, estoy como militante popular y nacional, que fui toda mi vida, aclaró la jefa de Estado en el inicio de su discurso. Nunca soñé estar entre tantas banderas radicales, dijo, acompañando este proyecto nacional y popular, algunos de los momentos de la presidenta. Ahí vemos esas banderas, ¿no? Era un escenario distinto al que estamos acostumbrados, pero recordó que tanto en el radicalismo como en el peronismo, que son los partidos más tradicionales de la Argentina, siempre hubo quienes estuvieron con los proyectos populares y democráticos y otros que trabajaron para los intereses concentrados. Recordemos que hay un sector muy amplio del radicalismo, el radicalismo alfonsinista, que no está para nada de acuerdo con estos tratados que han alcanzado la derecha del radicalismo justamente con el PRO para las próximas elecciones. Vamos a cambiar de tema, sí. Vamos a hablamos de números. Sí, vamos a hablar de números y vamos a hablar de acuerdos económicos realmente muy importantes, préstamos para la República Argentina. Te contábamos durante la semana de que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central se iban a reunir en Washington junto con sus pares en la Asamblea Mundial justamente del FMI del Banco Mundial. Hoy arranca esa cumbre, pero ayer lo que vemos es la firma de dos acuerdos que son créditos para el desarrollo, para el crecimiento del país. Allí está el presidente del Banco Mundial en el país, el ministro de Economía y una suma millonaria de crédito que ya se concretaron. A ver, vamos a repasar un poquito los números. De la suma total aprobada, que son 6,75. Claro, vamos a discriminar algunos de los números. 250 millones de dólares están destinados a desarrollar y fortalecer la educación rural con el objetivo de reducir la brecha de educación entre los centros urbanos y los rurales, así como también fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que hay lugares
de muy difícil acceso, donde hay maestros que trabajan y mucho. Se quiere superar esa brecha. El otro es de 425 millones, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que apunta a todos los jóvenes que están con dificultades, no tienen trabajo y no pudieron terminar estudios, de 18 a 24 años. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la justicia. Sí. Bueno, papel prensa, ¿no? Se va a definir ahora, en este caso, en la Cámara Federal porteña, se va a discutir el pedido de indagatoria a los directivos de Clarín y La Nación. Bueno, después del rechazo, ahora en esta segunda instancia no se está llamando a indagatoria, pero por lo menos sí se va a discutir ese pedido. Bueno, hubo un fiscal que pidió la indagatoria, sí. Hubo un juez que se la rechazó, una apelación ante la Cámara número 1 de la capital federal, la Cámara Penal, que es la que decidió, nada en particular, lo que decidió es, sí señor fiscal, vamos a discutir este caso, vamos a ver si tiene sustento lo que usted está pidiendo. Pero hay un fiscal que debe revisar también el pedido de su colega, en este caso es el fiscal Moldes. Bueno, y hablamos de indagatoria y las imágenes nos llevan a mencionar a Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto y Bartolomé Mitre. Podrían ser citados por la justicia en caso de que los camaristas, junto con el fiscal Germán Moldes, así lo dispongan. Están acusados por delitos de extorsión, persecución por asuntos políticos, económicos y religiosos contra los integrantes del Grupo Graviano. Estamos en vivo desde Casa de Gobierno. Laura Mayocchi, buen día para vos. Buen día Alejandro, buen día Lourdes. Lo cierto es que acaba de finalizar esta charla con los cronistas de prensa, como le gusta decir al jefe de gabinete, todos los temas de agenda nacional, las repercusiones ayer de la presencia de la presidenta de la República como militante, dijo ella, junto al cierre del radicalismo popular, ahí que se la veía frente también y al lado de Moró. Lo cierto es que también otros temas fueron abordados, tiene que ver con el tema necesario, si bien ya han pasado unas 48 horas de las agresiones a Víctor Hugo Morales. También le preguntamos por un local de la Cámpora que había sido incendiado hace nada más que 24 horas atrás. Le preguntamos si esto tenía que ver con el recalentamiento de la campaña, si eran provocaciones. Dijo que había que sacar el tema de la campaña electoral de lado, porque la campaña electoral ni es violenta, ni hay antecedentes por el momento aquí en la República Argentina de que hayan sido realmente violentas en comparación con lo que ocurre en otros países, por supuesto. Dijo que es no solamente inexplicable, sino que inaceptable las agresiones que ha sufrido Víctor Hugo Morales y todo su equipo de trabajadores de prensa. Y además, por supuesto, los otros temas de agenda nacional, como los temas económicos, y si les parece bien, los compartimos. Le podemos preguntar, aunque fue, bueno, antes de ayer ya, el tema de Víctor Hugo, y a su vez también quemaron un local de la Cámpora, ¿tiene que ver? ¿Se está recalentando la campaña? ¿Es una provocación? No le asignemos ningún valor a la campaña, que la campaña nunca han tenido gestos de violencia en nuestro país. Lo del local habría que investigar y ver si se puede detectar a los responsables, si hay vecinos que lo hayan visto, si hay cámaras en la zona que lo puedan demostrar. Y tratar de encontrar a los responsables, pero sacarlo de cualquier órbita que pueda significar agresiones de esa característica. Lo de Víctor Hugo, en primer lugar, me hice una nota ayer por la mañana, me solidaricé con su persona, me pareció una animalada lo que vimos. Este tipo de cosas hay que darlas por terminadas lo más pronto posible. Hay un video, tengo entendido que él dijo al principio que iba a hacer una denuncia y después decidió no llevarla a la práctica. Son cosas que tienen que ver con acciones que no se llevan a la práctica también por el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene la autotutela del cuidado del espacio público y podría perfectamente haber agarrado una topadora y voltear el paredón, con lo cual, si eso no ha sucedido, es porque ha habido inoperancia, anomia o desidia por parte del gobierno de la ciudad. No se comprende. Pero así todo, la agresión personal en esos términos por estos delincuentes que se vio por televisión, de verdad es un bochorno, no se puede aceptar bajo ningún punto de vista eso. Aníbal, hace que Kicillof no habla sobre el índice de la pobreza, sin embargo un estudio privado marca que hay al parecer un 25% en todo el país. ¿Cuál es su opinión? No hay estudios privados, lo hemos hablado 500 veces. Aquí hay un señor que revolea un número, y ustedes que hablemos de un número que revolea un señor, por ahí me prendo. Difícil, pero por ahí me prendo. Vuelvo a insistir que el índice de precios al consumidor nacional urbano son 520 productos, de los cuales 470 corresponden a la misma característica y los otros 50
tiene que ver con el lugar del que se refiere. Específicamente, pongo siempre el ejemplo de la mandioca, que se consume mucho en el noreste argentino, pero no en el resto del país, o el subterráneo, que está solamente en la ciudad de Buenos Aires, no está en el resto del país. Antes se medía el índice de precios al consumidor en toda la zona urbana, lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y 24 distritos. Hoy son el noroeste, el noreste, Cuyo, Pampa, la Patagonia, y lo que es la zona urbana, que ya no es solamente la ciudad de Buenos Aires y 24 distritos, sino la ciudad de Buenos Aires y 42 distritos. Todo eso representa como mínimo entre el 83 y el 87% del país. Estamos hablando de un índice que tiene una cantidad por lo menos de 100 personas todos los días buscando precios de lugares que son secretos, porque así lo indican este tipo de trabajos, y que hay que ir a recabarlo, y se utiliza una fórmula. Para los que estudiamos estadística alguna vez, es la fórmula de Lasper, que es la sumatoria de la cantidad de origen por el precio actual sobre la sumatoria de la cantidad de origen por el precio de origen multiplicado por 100. Para hacer todo esto se necesita más de 100 personas que habría que pagarlas para que al fin del mes usted tenga un número que no se lo da a nadie, porque no le va a importar a nadie. Entonces, ¿quién va a tener 100 personas pagas para hacer semejante trabajo? Y la verdad que lo que dicen es una mentira, como tantos que revolean números, que los revolean, porque conozco casos de amigos economistas que se han juntado en otros lugares y dicen, yo saqué, o yo mandé, o yo puse, hablan despectivamente de la forma de revolear un número, 1,8, 7,4, 9,5, cualquier cosa les da lo mismo, porque revolean un número para estar instalados en el medio de la discusión. Entonces, ¿qué sentido tiene que discutamos esto? Es cero seriedad, cero importancia le asignan al tema, y lo que hacen es ponerse por arriba un poquito como para darle la discusión. Ya está, el índice que se está calculando en forma nacional, los elementos fueron analizados inclusive con el Fondo Monetario Internacional, del cual somos socios y tenemos derecho a reclamar ese tipo de participación, y que en este momento el ministro de Economía, estando en Estados Unidos, también validará ese índice con el propio Fondo Monetario Internacional, porque fueron los que colaboraron en la elaboración de este índice. Entonces, aceptar que un señor que no se conoce quién es, revolee un número y que no tenga forma de calcularlo, da vergüenza, la verdad da vergüenza. El economista Claudio Loser, que fue miembro del Fondo Monetario Internacional, dice que Argentina se encamina a una gran devaluación. ¿Qué tiene el gobierno para decir? No, a ver, Loser o Loser habría que preguntar cómo se pronuncia, no se sabe entender bien cuál es la situación. Las expresiones que él hace, y por ser respetuoso, son las que vierte, entre otros, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, candidato a presidente, porque él dice que de un día para el otro va a abrir lo que él llama el cepo. No existe tal cepo, vuelvo a insistir, el año pasado se ha pagado más de 95.000 millones de dólares a viajes, a deudas y a componentes que ingresan al país para formar parte de otros productos que se fabrican en la Argentina. Entonces no hay ningún cepo, existe restricciones al uso de la divisa, porque nosotros no emitimos divisa, las emite Estados Unidos, y hablando del dólar específicamente, y no tenemos más remedio que obtenerlo a través de la balanza comercial. La búsqueda de lo que estamos haciendo muestra que para salirse de eso primero se perderían todas las reservas. Se lo dijo a él Ingaramo, que es un hombre de su propio grupo político, que es de Córdoba, y se lo ha dicho también Melconian. Más explicaciones no se pueden dar al respecto. Este invento de poder salir de lo que ellos pretenden que sea cuarta categoría de ganancia, que representa 40.000 millones de pesos, y salir de los derechos de exportación, o mal llamados retenciones, que representan 80.000 millones de pesos, son 120.000 millones de pesos, más otras cositas que ya han manifestado, que son unos 200.000 millones de pesos, representan el 15% de la recaudación anual. ¿Con qué lo van a cubrir? Y con una devaluación, la única forma de salir de ese tema. Entonces, romperle la cabeza y el bolsillo, las dos cosas a la vez, a la sociedad argentina, al que menos tiene, al vulnerable, no es la primera vez que este tipo de gente lo utiliza como elemento para funcionar en un país en donde necesitan mucho más del respeto, de la igualdad y la seriedad a la hora de tratar a aquellos que no la están pasando bien. ¿La oposición viene con la devaluación? No, algunos de la oposición que manifiestan lo que le estoy diciendo, los que han hablado específicamente de cuarta categoría, de ganancia, estoy hablando que el caso de Macri, el caso del mamarracho de Massa, de los casos que ya hemos visto. ¿Va a haber un clima de especulación casi a fin de año justamente por este tema? ¿Que va a haber un clima de especulación económica por este tema justamente? No, porque los digan ellos, no le importa a nadie. Ministro, ayer se dio un hecho raro, la presidenta cerrando un congreso del radicalismo, en este caso el radicalismo popular. Pero no, yo no lo veo raro, perdóneme que disienta con usted, no lo veo raro porque
La Unión Cívica Radical nace como Unión Cívica ya por 1890 con el objetivo de ser un partido que se opusiera nada menos que a un gobierno de un corte liberal fortísimo como era el gobierno de Miguel Juárez Celman, y que en la primera embestida por parte de Leandro Alén y de Hipólito Yrigoyen, que era su sobrino, y de hombres del ejército importantes como Luis María Campo, como Gaspar Campos, que eran militares pero que tenían afiliaciones o cercanía con quienes eran los fundantes de la Unión Cívica, valió la caída del gobierno de Juárez Celman y la presidencia de Carlos Pellegrini, pero posteriormente a ello, la Unión Cívica mitrista y la Unión Cívica propiamente dicha, digamos, formada por Leandro Alén y todos, Bernardo Yrigoyen y todos este grupo, aspiraban a llevar a un radical después llamado Bernardo Yrigoyen con Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre se inclina por los conservadores, como no podía ser de otra manera, con José Evaristo Uriburu, se hace la convención de 1891 en Rosario y rompen la Unión Cívica para transformarse este sector en la Unión Cívica radicalizada respecto del gesto de los conservadores. Desde aquel momento viene dando una respuesta a los conservadores y hoy Sanz le entregó atado de pies y manos el radicalismo a los conservadores. El hombre y la mujer común de la Unión Cívica Radical, ¿a quién mira? Si no tiene cómo responderle lo que ha sido su política. Y entre el peronismo que nosotros encarnamos o el Frente para la Victoria, con los partidos que participan de esta propuesta absolutamente progresista, ¿con quién se va a identificar más un hombre y una mujer del radicalismo que no sea con una respuesta de esta característica? La respuesta a su pregunta la dio Moró después de esa charla de la presidenta en este acto, porque es lo que dice, que ellos no quieren perder su identidad, que no forman parte del Frente para la Victoria y que circunstancialmente pueden estar en un espacio como el nuestro, y que a nosotros nos parecería absolutamente lógico, legítimo y respetuoso respecto de los hombres y las mujeres de la Unión Cívica Radical, porque realmente le han hecho una sucia, fea respecto de lo que significa poner en riesgo la vida de su partido, que de esta manera lo preservan, participando de una propuesta progresista, y que no significa que dentro de 2 años, vueltas a las elecciones y ya no discutiendo más cerca de los conservadores, puedan participar con sus propias banderas y con sus propias ideas solos o con otras coaliciones que se sientan cómodos en la vida política de los argentinos, sin haber tenido que bajarlas deshonrosamente como se lo quieren proponer en este momento, entregándole el partido a los conservadores. ¿Cuál es su opinión sobre la detención de Rato, el ex director del FMI? No conozco más que lo que conocen ustedes. Era el que nos venía a dar las instrucciones a nosotros y poco menos en forma imperativa, y resulta ser que en su país no dejaron macanas por hacer, nada más que eso. Lo que uno no debe dejar de recordar esa situación. Hablando de economía, Argentina tomó deuda a nivel internacional del Banco Mundial para desarrollar la educación. ¿Cuál es el próximo objetivo de Kicillof en los Estados Unidos? Por ahora lo que se conoce es esta charla con el Banco Mundial, creo que son 675 millones de dólares para educación y trabajo joven. Hay una charla con el Fondo Monetario respecto del índice de precios al consumidor nacional urbano que le acabo de comentar, y sé que tiene una conversación con el Banco Interamericano de Desarrollo para un préstamo. Quiero hacer una aclaración, porque no va a faltar el que dice, se desendeudaron pero están tomando deuda. Nunca caímos en default con los organismos multilaterales de crédito, nunca, con lo cual siempre tuvimos las puertas abiertas y hemos obtenido créditos por parte de los organismos multilaterales de crédito. En este caso, con el Banco Interamericano de Desarrollo es probable que exista un préstamo para infraestructura, con lo cual esa es la charla que seguramente mantendrá en estos días Kicillof. Y el viaje de Cristina Fernández a Rusia, ¿qué detalles nos puede adelantar? Fundamentalmente es comerciales, ustedes conocen las actividades, la inversión por parte de Rusia, entre otros, en la central hidroeléctrica de Chigüidos en San Juan, en Neuquén, con lo cual la tarea es de consolidar esas relaciones y buscar e incentivar las posibilidades que se presenten en otro tipo de tareas de inversión en nuestro país. Nuestro país es un lugar que atrae a las inversiones. Hace muy poquitos días la presidenta presentó en esa charla entre Nissan y Renault la inversión por
500 millones de dólares, una cosa, 600 millones de dólares para una nueva plataforma de fabricación de pickups en la Argentina. Bueno, ese nivel de inversiones se van a sostener y hay que consolidarlos. Y nuestra presidenta viaja por poquitos días, pero para poner esas cosas en el lugar que necesitamos los argentinos para seguir creciendo. ¿Sorprendió que un concejal del kirchnerismo tenga un prostíbulo aquí en la ciudad de Buenos Aires? Si me sorprende o no me sorprende, no se lo sé decir porque me acabo de enterar por usted. No es saludable y si tiene algo que está reñido con la ley, que pague por ello. No discutamos mucho. Fernando, la fiscal Peine evalúa apartar de la querella a Sara Garfunkel. ¿Qué opina al respecto? Yo he dicho lo que... Ayer hemos hablado muy claro de esta señora. Es una señora de edad, pero lo que yo he planteado, lo he planteado con absoluta objetividad jurídica. La Corte dice que cuando se estudia o se analiza o se accede a limitar la libertad de una persona, sobre dos cosas fundamentalmente. Cuando esa persona puede exhibir la posibilidad de darse a la fuga, una posibilidad, la otra cuando entorpece el proceso, que es el caso. No nos olvidemos que esta señora tenía una cuenta con el único imputado que hay en la causa. Ocultó el arma del fiscal muerto y no dijo absolutamente nada. En ningún momento reconoció que era cotitular de la cuenta que tenía el único imputado en la causa. Tuvo contacto con la entidad bancaria que no dio a conocer en ningún momento. Fue y limpió las cajas de seguridad a los 2 días, aun cuando su hijo todavía no había sido sepultado. Son demasiadas las cosas con las cuales entorpeció el proceso. Yo no estoy hablando de ni que la manden a Ushuaia, ni de que la pongan en una situación que haga padecerla, que no es ningún interés, ni cosa por el estilo. Lo que estoy diciendo es que si no se para esa situación, si se hubiese parado a tiempo y si hubiesen hecho los allanamientos como corresponde, y se hubiese actuado como corresponde, como dicen ahora que van a volver a citar a los policías que actuaron en ese momento, yo creo que más importante que los policías, que es importante, pero que más importante es preservar el lugar, porque hasta ahora se han hecho muchísimas cosas alrededor de este tema que van en contra precisamente de concluir con una investigación saludable. Hubiésemos ganado muchísimo tiempo. Van 90 días, el día de mañana se cumplen 3 meses clavados, y recién hemos hecho algún allanamiento encontrando resultados positivos. Fíjese lo que hubiese pasado si hubiésemos abierto las cajas oportunamente. Hablo del Poder Judicial, me refiero, y después no me digan que uno opina sobre lo que no tiene que opinar. La Corte tiene dicho que las decisiones del Poder Público, incluido el Poder Judicial, están abiertas y sometidas al debate público y democrático, y dice que es necesario y saludable, con lo cual lo que estoy haciendo es lo que invita a que haga la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habría que haber allanado en aquel momento, habría que haber tomado esa decisión. Si la señora estaba entorpeciendo, haberla detenido para, por lo menos en los días inmediatos, haber cumplido con las acciones más concretas en beneficio de determinar cuál fue la muerte del fiscal, y hubiésemos ganado muchísima ventaja a este tipo de investigación. Tenemos 90 días de muerto el fiscal y aún no sabemos cuál es la causa de la muerte. No está conforme para nada con lo que se está realizando hasta aquí con el juicio. No, hay muchas cosas que ya nos dijeron los primeros días, que cuál es que el proyectil, la vaina, el arma son la misma cosa. Los peritos pagos por la doctora Arroyo Salgado han sostenido lo mismo. En este caso, bueno, coincidimos, ya tenemos el arma que provocó la muerte. Qué casualidad que teniendo un arma propia no utilizó su arma y fue y pidió un arma distinta. La madre, ¿por qué nunca dio a conocer que el arma estaba en ese lugar? Nosotros sabíamos que tenía un arma igual que esta, pero que todavía esa madrugada, como a las 4 de la mañana, yo no recuerdo bien, hablábamos con Bernie y me dice, el arma está, pero no coincide la numeración. Le digo, me da la sensación, lo hablamos entre los dos, que no es el arma, que es un arma igual, pero por eso tiene otra numeración, y dicho y hecho, así fue, y por eso se lo convocó a Loco Marcino a la primera hora, y estas son las cosas que tendrían que haberse visto con más claridad en ese momento, ¿no? Aníbal, usted mencionó a la Corte Suprema, hay informaciones que indican que el gobierno intentaría ampliar el número con nombrar conjueces. Ya lo hablamos, los conjueces están nombrados porque siendo senador formé parte de esa designación, y no hay ningún proyecto al respecto. Reí por ahí en una nota de esta mañana que decía, el presidente de la Corte está analizando las conclusiones que traería una eventual modificación de la cantidad de miembros de la Corte. Mire, la Corte no estudia ninguna cosa que no sea un caso, un expediente, una recusación. No estudia cosas en vano.
con lo cual no puede estar estudiándolas. ¿Qué pasaría si eventualmente tomara una decisión que la Constitución permite que se tome? Entonces, terminemos con ese tema. No hay ningún proyecto ni ninguna intención de hacer esa cosa. Ministro, como candidato presidencial y a modo de análisis, no de vaticinio, ¿cómo ve que va a ser la suerte del Frente para la Victoria del Justicialismo en las elecciones de Santa Fe y de Mendoza? Buenas, Santa Fe, Perotti viene de menor a mayor, con fundamentación y en detrimento de las otras fórmulas provinciales. El trabajo que están haciendo es un trabajo muy importante y vuelvo a insistir, con resultado muy positivo, porque se viene consolidando una propuesta que los santafesinos consideran seria. Y en Mendoza nosotros estamos muy confiados en Carmona, no sé si dan las condiciones para llegar al punto, pero que está trabajando muy bien y viene creciendo también en muy buenas condiciones. Bueno, veremos cómo son los resultados el domingo. Gracias. Estaba la palabra entonces del jefe de gabinete, habitualmente como todas las mañanas allí en Casa de Gobierno. 7:30 de la mañana en este viernes, repasemos los títulos. Estamos lejos de un fin de ciclo, lo aseguró la presidenta cuando clausuraba el Congreso del Radicalismo Popular. Es la vertiente liderada por Moró, que llamó a votar por el kirchnerismo. Cristina Fernández aseguró que en la última década el país ingresó a un nuevo ciclo político y reivindicó el crecimiento con inclusión. Crédito al desarrollo. El ministro de Economía, Axel Kicillof, acordó con las autoridades del Banco Mundial en Washington un préstamo de $675 millones. El dinero se destinará a políticas educativas rurales y a programas de capacitación de jóvenes desocupados. Papel prensa, define la Cámara. La Sala 1 de la Cámara Federal porteña aceptó discutir el pedido del fiscal Barbela para que se indague a los directivos de Clarín y La Nación por la apropiación de papel prensa en plena dictadura cívico-militar. Los jueces y el fiscal Moldes deberán decidir si lo citan a declarar. Rodrigo Rato, de consejero ladrón, el ex titular del FMI y ex vicepresidente español, fue detenido durante 8 horas en Madrid, donde se lo acusa de lavado de dinero y fraude contra el Estado. Durante los primeros años del kirchnerismo, criticó el canje de deuda y recomendó hasta el cansancio el ajuste fiscal. Boca ganó y ahora espera por River. El Ceneice derrotó 2-0 a Palestino y terminó la fase de grupo de la Libertadores como el mejor puntero. Por eso va a enfrentar a River en los octavos de final apenas 3 días después del Superclásico que se va a jugar por el campeonato local. En Brasil, San Lorenzo rescató un empate ante Corinthians y sigue todavía con chances de clasificar. Luego del triunfo del Frente para la Victoria en lo que han sido las primarias en la provincia de Salta, se viene un nuevo escenario para las PASO. Durante este fin de semana será en las provincias de Mendoza y Santa Fe. Bueno, ya hablamos entonces de lo que es la veda electoral. Ayer, por ejemplo, hablemos de Mendoza, porque estuvo Florencio Randazzo, precandidato presidencial. Estuvo acompañando al precandidato a gobernador por el Frente de la Victoria en esa provincia. Hablamos de Guillermo Carmona. Y dijo, sin duda, Carmona y Alejandra Namán es la fórmula más genuina que representa el proyecto nacional. También estuvieron los precandidatos del PRO-UCR, Mauricio Macri y Ernesto Sanz, junto al postulante a la gobernación por el Frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, que significó el primer evento político en conjunto tras sellar el acuerdo a nivel nacional entre el radicalismo y el PRO. Recordemos, elecciones este fin de semana entonces en Santa Fe y Mendoza. Por supuesto, todos los detalles los tendremos aquí en Visión 7. Hablemos del Papa. Ayer se ratificó la primera gira que va a hacer por América Latina. Claro, digo la primera, ya estuvo en Brasil, en el Encuentro de la Juventud, pero Ecuador va a ser el primer país que va a visitar de habla hispana. Así es, una gira latinoamericana que este año tendrá como primer destino Ecuador, seguirá por Bolivia y culminaría con Paraguay, aunque todavía no está descartada la presencia del Sumo Pontífice en Cuba. Claro, en septiembre va a Estados Unidos y está evaluando visitar también Cuba. Recordemos que el Papa tuvo una acción clave en este nuevo momento de restablecimiento de relaciones. Hablamos del primer viaje entonces del 6 al 8 de julio en Ecuador. Bien, para cuando Argentina habrá una segunda gira y será en 2016 por Latinoamérica. Vamos a trasladarnos a España. Conmoción por la detención durante 8 horas de Rodrigo Rato, el ex
vicepresidente del Fondo Monetario Internacional y hombre fuerte de la política española, presidente del FMI, ¿no? Exacto, él fue titular del FMI, el Fondo Monetario Internacional, ¿se acuerdan? Ese organismo de financiamiento que dictaba las recetas a nivel internacional. Bueno, estuvo literalmente preso, detenido un par de horas ayer. Hoy se hizo una nueva inspección en la oficina, pero él ya estaba en su casa, en libertad. Está en su casa siguiendo este proceso que lo pone en el ojo de la tormenta, conmoción entonces política en España. ¿Por qué se lo acusa? A ver, recordemos, fraude fiscal, realizar operaciones de lavado de dinero, son delitos económicos muy graves durante su paso por el gobierno español. Hablemos de precios cuidados. Muchas veces le habrá pasado irse de viaje, de vacaciones y encontrarse que en Aeroparque le salía mucho más caro que el destino. Bueno, ahora precios cuidados también en Aeroparque. Así es, el programa contará con una serie de precios. Vamos a repasar algunos para ser bien gráficos. Hay como una canasta, ¿no? Hay una canasta. A ver, una gaseosa estará a partir de ahora en Aeroparque 25 pesos, algo muy similar a lo que puede usted encontrar en cualquier otro lado. Un agua mineral 22, un café 23 pesos, te lo estaban cobrando 40, un té 20. Mira, un café con leche con 2 medialunas va a estar 35 pesos en lugar de los 73. ¿Se escuchó bien? Hoy le cobran 73 por ese combo de desayuno. Bueno, estaremos repasando, Buena iniciativa. Una vergüenza, ¿no? No, pero buena iniciativa. Sí, la totalmente. posibilidad de, yo creo que además le va a venir bien a quienes tienen la concesión allí en el Aeroparque, porque van a vender más, indudablemente. Estaremos atentos también a este tema. Dejamos el Aeroparque, sí, nos vamos a instalar en el puerto, porque hubo un allanamiento por parte de la AFIP, un operativo en la terminal del puerto de Buenos Aires, donde decomisó mercadería de contrabando, Lourdes, valuada en $1,5 millones de dólares. Bueno, lo que vemos es uno de los tantos containers, ¿no? Que tenían juguetes, mochilas, cintas métricas, pilas, baterías, que venían de China, claro, pero eran contrabando. ¿Sabes cuántos productos eran? 730.000 artículos. Bueno, están acusados de contrabando. El juez en lo penal, Pablo Yardarola, es quien estuvo a cargo de la investigación. Y rápidamente hablamos de fútbol, de Boca, pero del Superclásico. Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, finalmente llegó el momento, Habrá Superclásicos. ¿Cuántos, no? Ya si uno suma los del verano y demás, tendremos por la Copa Libertadores, ida y vuelta, y además en el torneo local. Sí, en 10 días, 3 clásicos. Estos serán los días 3, 6 y 13. Así que vaya anotando en la agenda. Alejandro es el partido que más quiere jugar. Bueno, al menos es lo que siempre dice desde el costado millonario. Vamos a estar con la secuencia de partidos, con lo que sucedió ayer por la Copa Libertadores de América, con el campeonato local que comienza hoy una nueva fecha. Tenemos mucho hasta las 9 de la mañana. Gracias, Juan Carlos. En minutos nada más. Estamos despidiendo esta semana a Galeano, pero también, Alejo, se cumple un año de otra pérdida importante para las letras de Latinoamérica. Muy buenos días, efectivamente, 17 de abril, un día como hoy, pero ya hace un año, fallecía en México un gran escritor colombiano, un gran escritor latinoamericano como Gabriel García Márquez, el ganador del premio Nobel allá por 1982. Bueno, no solamente Colombia, el mundo le rinde tributo por estos días. Argentina no se queda atrás, va a tener una fuerte participación a través de su obra y lo vamos a estar comentando acá en minutos en Visión 7. Bien, Alejo, estaremos repasando esa información también en la mañana de hoy. Ya vimos Capital, ya vimos Buenos Aires. A ver, Nadia, ¿qué tiene? ¿Tendremos país el pronóstico del día de hoy? Tenemos la información. Sí, Lourdes, fíjate vos esta imagen de satélite que nos está mostrando en color clarito, blanco, dónde están las nubes, incluso algunitas todavía sobre el Río de la Plata, bastante altas, complicadas. Formosa y esta de Salta, blanco intenso. Tormentas a esta hora y las próximas también, especialmente Formosa y Chaco. Vamos a la Patagonia, va a ir entrando despacito, despacito al sur, nubosidad, más bien para mañana, claro, con tiempo inestable y descenso de temperatura. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Bien, Nadia, muchas gracias. Bueno, estamos en vivo hasta las 9. Esto es Visión 7 mañana. Recuerde, tenemos todo el detalle de lo que sucedió el día de ayer, pero también adelantándonos a lo que será noticia. Vamos a una pausa, la primera, en instantes regresamos. Ya venimos.